Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Gracias, presidente Packer, por este instrumento delicado y magnífico que nos encamina de un modo muy natural a hablar sobre la revelación. Después de todo, hermanos, sin revelación no podemos gobernar la iglesia del Señor. Pero este instrumento no funciona sin luz. Y una de las grandes bendiciones que tenemos mediante las revelaciones es saber que Jesús es la luz del mundo. Por lo demás, hemos de verlo todo con su luz. De hecho, la fundación misma de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llevó aparejada la lectura de una inspirada escritura. Todos ustedes saben cuál es Santiago 1:5, la cual inspiró a José Smith a dirigirse a una arboleda y elevar allí una sincera oración desde el corazón. Y entonces se manifestó la extraordinaria revelación en la primavera de 1820. Las invitadoras palabras de Santiago llevaron a ese momento maravilloso, extraordinario y exclusivo, en el que el joven José Smith vio al Padre y al Hijo, quienes le dieron instrucción. La largamente esperada dispensación del cumplimiento de los tiempos había comenzado. Es interesante que en el principio, después del Edén, todavía haya Adán necesitado la revelación. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Esa es aún una misión principal del Espíritu Santo. En concreto, dar testimonio del Padre y del Hijo, y glorificar a Cristo. Luego, hermanos, nuestro deber como líderes de la Iglesia es recibir el mismo modo, revelación del Espíritu Santo, que nos confirme que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que fue crucificado por los pecados del mundo. Si nosotros y los miembros de la Iglesia estamos edificados sobre la roca de nuestro Salvador, tenemos la promesa de que cuando nos azoten las tormentas de la vida, no nos arrastrarán al abismo. Tan importante es la ayuda del Espíritu Santo que aún los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. De ahí que el gran sermón del rey Benjamín, que está en el libro de Mormón, el que a todos nos conmueve, vino por un ángel y por el poder del Espíritu Santo. Ese testimonio acerca de nuestro Salvador es esencial para nosotros, no solo en forma personal, sino como padres y pastores de nuestros diversos rebaños en la Iglesia, porque entre los de los rebaños de la Iglesia hay algunos a los que les es dado creer en la palabra de ustedes, para que también tengan vida eterna. Si continúan fieles. Debemos saber por el bien de ellos entonces. Pero hermanos, puede que unos pocos de ustedes aún piensen que la revelación consta solo de sucesos celestiales como la primera visión, o que la revelación está fuera de su alcance, o que es algo extraordinario, tanto que una persona al parecer común y corriente no tiene derecho a ella. Pero ustedes sí tienen derecho a ella. Por eso les daré unas sugerencias con respecto a la revelación, la cual suele ser callada, interior, pero un proceso real y poderoso. Solo con la revelación podemos efectuar la obra del Señor de acuerdo con su voluntad, a su propia manera y en su propio tiempo. Más que cualquier otra forma, el Espíritu Santo nos revela el modo de enlazar las doctrinas con nuestro discipulado personal, y también el modo cómo ayudar a los miembros de la Iglesia a hacer lo mismo. Por lo que cuando aplicamos las Escrituras a nosotros mismos, la función del Espíritu Santo es necesaria para que ello se realice. Por ejemplo, hermanos, Él ve nuestros pecados de omisión y conmueve nuestras conciencias, y nos inspira también a arrepentirnos de ellos.
Si lo hacemos, ello nos dará aún más regocijo en esta vida del que hayamos conocido. La mayor parte de la revelación se manifiesta de la siguiente manera: hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, al aplicar esas escrituras a nosotros mismos, recordemos que entran en juego tanto el intelecto como los sentimientos. Cuando Enos se hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró su mente. Esa voz, hermanos, no tiene que entrarnos por un oído y salirnos por el otro, sino que tiene que ir directamente a nuestra mente y oírse con claridad. A veces las revelaciones vienen por medio de sentimientos. Recibimos la necesaria indicación mediante sentimientos, pero sentimientos sin explicación, por lo que ya sea con palabras o con sentimientos. Recibimos también una tranquilizadora sensación de paz. Esa paz confirmadora es una satisfactoria bendición que nos hace saber que todo está bien y que el Señor nos ha orientado. El elder Eyring va a describir el don de discernimiento en relación con el entrevistar. Este don es un tipo de revelación que les guía a ustedes, presidentes de estaca y obispos, en las entrevistas. Sin embargo, les ruego, hermanos, que no se sorprendan si a veces saben más de lo que puedan decir, más de lo que puedan explicar. El don del Espíritu Santo trae muchos otros dones. Y como observó Brigham Young, en la vida no llegamos a obtener los privilegios que podríamos obtener. Hermanos, al grado en que obtengamos los privilegios que podríamos obtener en la vida y nos hagamos merecedores de recibir la revelación que tenemos el privilegio de recibir, podremos elevar la Iglesia como nunca antes. El Espíritu Santo es perfecto para producir la comunicación bilateral. Muy poco es como algo común en la familia humana, la verdadera comunicación bilateral, pero las Escrituras nos dicen, cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Y el que recibe las palabras por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad. Esa es la comunicación bilateral. Y tiene lugar tanto durante la enseñanza inspirada en la sala de clases como cuando se habla en la reunión sacramental o durante la conversación entre dos personas. A veces, hermanos, hablarán con palabras que excedan a su propia capacidad. Como dijo el presidente Marion G. Romney en numerosas ocasiones, siempre sé cuando estoy hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque aprendo algo de lo que he dicho. A medida que ganamos experiencia con la revelación, esta comienza a aumentar, como enseñó el profeta José Smith cuando dijo, una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas. Hermanos, debemos percibir esas impresiones de la revelación. Ahora bien, hay otras voces en el mundo. Y para protegernos, nuestro Padre Celestial nos ha indicado que Él nos inspira a hacer lo bueno, a amarle y a servirle. Eso protege el sagrado proceso de la revelación. De ese modo, al ir aumentando nuestra experiencia, podremos llegar al punto en que sepamos con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. La lucha de Enos en el espíritu nos recuerda el deseo que tuvo Oliver Cowdery de recibir revelación para poder traducir. Y Oliver aprendió que ello requiere un serio esfuerzo mental de nuestra parte. Tenemos que pensarlo muy bien. Y luego tenemos que proseguir como hemos comenzado.
Hermanos, la revelación no es cosa de pulsar botones, sino de impulsarnos a nosotros mismos, a menudo con la ayuda del ayuno, del estudio de las Escrituras y de la meditación. Sobre todo, la revelación hace preciso que tengamos un grado suficiente de rectitud personal, para que de vez en cuando la recibamos a la revelación sin pedirla. Hermanos, por favor, recuerden que en esta diseminada y espléndida congregación que circunda el mundo, ustedes viven cerca del cielo, en cualquier lugar donde estén. Y felizmente, el Espíritu Santo no se detiene ante límites nacionales, y la revelación no necesita visado. Como ha dicho el presidente Packer, vivimos en circunstancias muy diversas alrededor del globo, pero el Espíritu Santo conoce todas esas circunstancias. Él nos conoce a todos y puede llegar a cada uno, estemos donde estemos. No importa si el mundo no comprende este sagrado proceso, ni si se burla de él. Pablo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez tuve el privilegio de estar con el elder Harold B. Lee, tarde un sábado por la noche. Él seleccionaba un nuevo patriarca para una estaca. Como me encontraba con él en el centro de estaca casi vacío de gente, le observé entrevistar a un hombre y a su esposa y extenderle el llamamiento. El hermano comenzó a sollozar y su esposa le instó, diciéndole, díselo, Will, díselo al presidente Lee. Una vez que se recuperó, dijo, hermano Lee, el Señor me dijo hace 2 semanas que esto sucedería. El elder Lee, volviéndose a mí, me dijo, ¿ya ves, Neil, por qué debemos actuar dirigidos por el espíritu de revelación? De ahí que sean cuales sean nuestros diversos llamamientos, la revelación es esencial para discernir las cosas. Por ejemplo, los patriarcas inspirados y con discernimiento son guiados por el Espíritu Santo para bendecir a los miembros con bendiciones individualizadas y no rutinarias. Repito, hermanos, por favor, recuerden que a veces recibimos indicaciones, pero sin explicaciones. Por ejemplo, un obispo puede presentir que una persona todavía no está lista para ir al templo, o el obispo puede sentir que debe hablar con uno de los cónyuges en particular, sin saber al principio exactamente por qué. La revelación también les puede servir en el aspecto administrativo, para administrar ciertos asuntos más importantes con el fin de bendecir al rebaño, sobre todo en algunas situaciones. El elder Perry nos enseñará acerca del modo de combinar el tiempo y los recursos de los que dispongamos, los que a veces son escasos, a fin de edificar mejor la iglesia. En ocasiones, cuando reflexionamos en algo y lo estudiamos en nuestra mente, la revelación sirve de un modo exclusivo al relacionar discernimientos incompletos. Entonces todo el asunto se aclara y las cosas se acomodan adecuadamente. A veces el Espíritu Santo nos recordará lo que nos haga falta recordar, y en otras ocasiones pondrá pensamientos en nuestro corazón, en la hora, sí, en el momento preciso. Hermanos, podemos prepararnos para que se nos recuerden las cosas si atesoramos de antemano cosas preciosas en nuestro depósito individual de recuerdos. Tengan presente, no obstante, que la revelación siempre sigue los debidos conductos regulares. Por eso el obispo A no recibe revelación para el obispo B, ni los miembros particulares reciben revelación para toda la iglesia, lo cual es la función del presidente y profeta de la iglesia. A veces el Espíritu nos infunde la paz personal que tanto nos hace falta, sobre todo en el mundo que está lleno de conmoción, en el que hay guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, hermanos, más de lo que nos damos cuenta, el consuelo del Consolador
nos hace evitar sentir fatiga, entenebrecida nuestra mente. Tenemos buen número de miembros de la Iglesia que tienen entenebrecida la mente y es preciso reanimarlos. En ocasiones se dan revelaciones con instrucciones para toda la Iglesia por conducto del profeta del Señor. Eso ocurrió cuando el presidente Lorenzo Snow fue inspirado a recalcar la necesidad de que los miembros de la Iglesia pagasen un diezmo íntegro. Del mismo modo, el presidente Gordon B. Hinckley fue claramente inspirado a dirigir el aumento vertiginoso de la construcción de muchos templos para que los miembros fieles de todo el mundo pudiesen recibir las bendiciones del templo. Fue lo que el Señor deseaba que se hiciese, pero también se hizo en el propio tiempo del Señor. A veces se da revelación doctrinal al presidente de la Iglesia para toda la Iglesia. Y las Escrituras terminan generando más Escrituras. Todas esas Escrituras, en cierto modo, generan más Escrituras. El profeta José, por ejemplo, fue espiritualmente inspirado mientras leía una escritura de Juan, y entonces recibió revelación con instrucciones, la que ahora se conoce como Doctrina y Convenios, sección 76. Y cuando el presidente Joseph F. Smith leía unos versículos de Pedro y meditaba en ellos, recibió lo que en Doctrina y Convenios ahora se conoce como la sección 138, referente a la obra en el mundo de los espíritus. También podemos aplicar las Escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción, y así inspirar a nuestras propias familias, servir mejor en nuestros llamamientos y progresar más en nuestro discipulado personal. El avanzar en nuestro discipulado personal es algo muy importante, hermanos. Hemos de dar el ejemplo, lo mismo que explicar y exhortar. Por favor, enseñen a los demás con respecto a la revelación. Hermanos, es imprescindible que más y más de nuestros miembros y de nuestros líderes también tengan este gran privilegio. Las Escrituras nos aseguran que las palabras de Dios vienen no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y eso no es todo. A los niños pequeños se les dan palabras que muchas veces confunden al sabio y al erudito. Selecciono solo un ejemplo de mi experiencia personal. Hace 7 años, cuando padecía de leucemia, me encontraba meditando y las siguientes palabras tranquilizadoras y de instrucción acudieron a mi mente. Te he dado leucemia para que puedas enseñar a los de mi pueblo con autenticidad. Testifico que este proceso es auténtico. En lo que toca a nuestros deberes y llamamientos y a nuestro discipulado personal. Cada uno de nosotros necesita tener la valiosa percepción de las grandes realidades de la eternidad. Repito, en medio de las dificultades del diario vivir y aún de las preocupaciones del momento, el mismo revelador Espíritu Santo nos habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Esos vistazos de la eternidad nos servirán para avanzar los próximos 100 metros, lo cual podrá ser muy difícil. Hermanos, les amamos. Tenemos confianza en su capacidad para buscar y recibir revelación. Recuerden que tanto nuestras familias, de lo que hablará Elder Ballard, como nuestros rebaños de la Iglesia, merecen pastores que sepan que Jesús es el Cristo y que sepan el modo de recibir revelación. Testifico que la Iglesia es gobernada por la revelación y que cada miembro de ella tiene el derecho a recibir revelación en su llamamiento, así como en su discipulado personal. Lo más importante, hermanos, es que este es el tiempo que se profetizó en el que las naciones de la tierra estarían en angustia y confusión. Por lo tanto, es esencial que los miembros de la Iglesia reciban confirmación espiritual, que sepan
que las instrucciones, las indicaciones proféticas que se dan por conducto de los líderes de la Iglesia en verdad, se dan para guiarnos cómo vivir en los últimos días. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.